Tanto así que cuando terminé el bachillerato estaba en la indecisión si estudiar ingeniería o dedicarme a la poesía. Inclusive en mi primer trimestre en INTE gané un premio de poesía. Pero en una conversación privada con mi tío Mateo, que hago pública y comparto hoy con ustedes, llegamos a la conclusión de que en la poesía no hay rentabilidad. Y si uno quería lograr algún tipo de avance material que era tan necesario, había que inclinarse por la ingeniería. De todas formas, lo hemos ido manteniendo y algunas veces la musa me visita y escribimos algunos versos. Yo hace mucho leí un informe o una opinión que tú emitiste sobre lo que es el Face App, que tú establecías que esa aplicación robaba datos. A ver si tú nos puedes ilustrar un poco sobre eso. Sí. Está muy de moda ahora un concepto que todos mencionan pero que pocos manejan. Todo el mundo habla de lo que es inteligencia artificial, pero ¿cuánta gente sabe en realidad qué es la inteligencia artificial? Así, de pronto, de manera didáctica, ¿verdad? Sin muchas complicaciones. ¿Pudieras explicarlo? Porque, por ejemplo, para complicar un poquito más la pregunta, se dice que con la inteligencia artificial hay profesiones que tienen tendencia a desaparecer, porque no van a hacer falta, porque le van a hacer la computadora y los robots. ¿Pudieras edificarnos en ese sentido? Sí, con mucho gusto, y es muy oportuno el tema. Seguimos invitando al estudiante a la memorización. Hazme un resumen de la independencia nacional, y eso es una tarea para esta época. Por ejemplo, en esta semana veí en un periódico de publicación nacional el caso que se dio en Estados Unidos de unas niñas de aproximadamente 14 años que fueron expuestas a cierto tipo de pornografía ayudado por la inteligencia artificial. Entonces, cuando uno ve estas cosas, que uno dice, pero caramba, ¿qué es lo que está pasando? Y cómo fueron usados sus rostros y su cuerpo para entonces propagar a nivel ya mundial, porque sabemos que desde que algo cae en las redes, lamentablemente ya no hay un control. ¿Hasta qué punto realmente vamos a poder cuidarnos con esta situación? Analizando la cosa. Muy bien. Señoras y señores, lo prometido es deuda. Este se siente hoy honrado y complacido por tener con nosotros unas de las voces más privilegiadas, más autorizadas en materia de tecnología. Ya lo habíamos anunciado, ustedes saben de quién se trata. Estamos hablando nada más y nada menos que de el ingeniero Idekel Morrison. ¡Se aplauso! Muchas gracias. La verdad que ser presentado por una persona que le expresa a uno afecto tiene esas ventajas. Así que estoy con mucho gusto con ustedes en Analizando la Cosa, un equipo altamente dinámico y que, como bien indica el nombre, analizan la cosa. Vamos a ver cuál es la cosa de hoy. Mira, pero antes que eso, porque, señoras y señores, honor a quien honor merece. Sí. Sabemos los méritos profesionales del ingeniero Idekel Morrison, y es una de las razones por las que nosotros como programa y aquí en el CED nos sentimos privilegiados. Pero independientemente de esos méritos profesionales, tenemos que decir, porque cualquier otra cosa sería locura, no reconocer que el ingeniero Idekel Morrison, independientemente de sus méritos profesionales, tiene méritos personales que yo me atrevería a decir que es el hijo que cualquier padre quisiera tener. Tiene méritos que pudiera yo decir que son méritos que cualquier esposa quisiera que su esposo tenga. Esos méritos los llevo más allá aún y digo que es el padre que cualquier hijo quisiera tener, el hermano que cualquiera quisiera tener, y más que eso, el tipo de ciudadano que cualquier sociedad quisiera tener. Para que tengan una idea, así de manera breve, vamos a presentarle a ustedes un pequeño resumen que hicimos
de la historia profesional de Decker Morrison. La parte humana, la digo yo personalmente porque he tenido el placer y el privilegio de tratar un poco, por lo menos un poco. Cerquita. Así que si Control nos ayuda, vamos a presentar el resumen que preparamos del aspecto profesional del ingeniero y Decker Morrison. Adelante, Control. Idekel Morrison, ingeniero en electrónica y telecomunicaciones del Instituto Tecnológico de Santo Domingo ITEC, con una especialidad en telecomunicaciones en la Universidad de Wisconsin-Madison en Estados Unidos y una maestría en Administración de Operaciones en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. En Guatemala obtuvo el título de posgrado en Parlamentarismo en la Universidad de Rafael Landívar de dicho país, miembro del Instituto Internacional de Administración de Proyectos PMI, con más de 15 años de experiencia, administrando proyectos tecnológicos y centro de datos de Codetel, Verizon, Claro, Partido Revolucionario Dominicano y Tricom. El ingeniero Idekel Morrison ha realizado decenas de cursos y certificaciones de Estados Unidos en las más prestigiosas academias y empresas del área tecnológica como Motorola, Lucent, Nortel, entre otras. Es autor del primer y único libro sobre la historia de las telecomunicaciones en la República Dominicana. Idekel, entre los diversos premios de lo que ha sido objeto, ha sido premiado como joven sobresaliente de la República Dominicana en el año 2008 por GEISE 72, además de varias distinciones por parte de la Sociedad de Profesionales de las Telecomunicaciones PRODETEL. Es considerado el más influyente líder de opinión en materia de tecnología y telecomunicaciones de la República Dominicana, al agrupar el más completo multimedia del país con presencia en los dos más importantes periódicos, Diario Libre y Periódico Hoy. Morrison posee la página de tecnología más visitada, con más de 100.000 seguidores combinados en redes sociales, el único programa de televisión del país en tecnología y la sección de radio más escuchada. Es editor de tecnología en Telenoticias, emisión estelar con su segmento Tecnoclip y en audiencia electrónica en el programa El Mismo Golpe. Ingeniero Idekel Morrison. Bien. De vuelta al set. No sé quién preparó esa locurita, pero sí se le olvidó decir que, ¿verdad? Tengo el placer y el honor de contarlo entre mis amigos. Yo se contado mucho que lo dejaran ahí, pero no lo dijeron. Pero lo digo y lo reafirmo y además me sumo a la amistad con todos ustedes y un saludo afectuoso a toda su audiencia. Muy contento de estar aquí. Gracias por la invitación. Fidel, que ahorita te quería preguntar, pero él siempre interrumpe. Aquí por lo general todo el mundo cree que puede tener la palabra por encima del otro, pero todo bien. Sobre todo yo. Esa es una muestra de afecto. ¿Qué se siente, Fidel? Que yo fui muy dado a la literatura dominicana. Sabemos lo que es eso es para salir un poquito de tema, pero quedando entre familias. Esa generación literaria de la época post-trujillista, donde habían unos exponentes maravillosos, como era Tony Raful, estaba Andrés L. Mateo, y había una persona que estaba muy ligada aquí en el apellido, que es mi tío Mateo Morrison, el Premio Nacional de Literatura. Sí. ¿Qué se siente pertenecer a esa familia de literatos? Bueno, es una gran satisfacción. Además, es una expresión cultural y literaria de un compromiso social, porque esa generación posguerra y mi tío Mateo, igual mi padre, mi madre, siempre han estado vinculados a las luchas sociales. Tanto así que cuando terminé el bachillerato estaba en la indecisión si estudiar ingeniería o dedicarme a la poesía. Inclusive en mi primer trimestre en INTE gané un premio de poesía. Pero en una conversación privada con mi tío Mateo, que hago pública y comparto hoy con ustedes, llegamos a la conclusión de que en la poesía no hay rentabilidad. Y si uno quería lograr algún tipo de avance material que era tan necesario, había que inclinarse por la ingeniería. De todas formas, lo hemos ido manteniendo y algunas veces la musa me visita y escribimos algunos versos. ¿Te la jugaría?
Hay muchos poetas pobres, porque por ejemplo, Nelson también tiene sus musas y sus cosas. Sí, Si te dan tiempo de elegir, ¿te fuera para la ingeniería o seguirías siendo poeta? No sé de boca de quien escuché decir que dedicarse a la literatura en un país como este es una invitación a la pobreza. Es un reto, aunque lógicamente uno admira mucho ese tipo de sacrificio. Además es un tipo de sensibilidad y un tipo de expresión de la comunicación y del lenguaje muy necesario. Cada poeta es un soldado menos. Sí, es una forma de lucha. Se puede combinar la literatura con la ingeniería también. Sí, es cierto. Y de que sacándote un poquito de ya lo que es la literatura y cayendo a lo que es la tecnología, yo hace mucho leí un informe o una opinión que tú emitiste sobre lo que es el Face Act, que tú establecías que esa aplicación robaba datos. A ver si tú nos puedes ilustrar un poco. Sí, y es una pregunta muy oportuna porque tanto esa aplicación en su momento como muchas otras ahora más vinculadas a WhatsApp, que es la aplicación de mayor uso cotidiano, nos demuestra el cuidado que debemos de tener en la interacción digital y en no confiar en contactos que previamente no tengamos la certeza que son de nuestro círculo y ser siempre cuidadoso cuando nos pidan que le comparta un código o que por favor le haga una transferencia, porque es el tipo de estafa más común que se está dando y tiene que ver con eso, con aplicaciones fake o fraudulentas, y por eso es tan preciso y oportuno que haga ese tipo de recordación. Y ahora lo que uno tiene que hacer es configurar esa aplicación con la verificación en 2 pasos, el código de seguridad, porque tenemos una vida física, que es la que estamos manifestando ahora, pero también tenemos una vida digital o virtual, que es vive en paralelo y se desarrolla en paralelo a nosotros. Tanto así que pueden suplantarnos nuestra identidad digital y eso puede tener incluso implicaciones legales y de múltiples naturaleza. Usted con... Dígame, lo cojo para ti solo. Es algo que hay que aprovechar. No, definitivamente es un privilegio tener aquí al ingeniero Morrison. Y si nos lo dejan, pues mañana a esta hora tenemos aquí. Pero Morrison, mira, está muy de moda ahora un concepto que todos mencionan pero que pocos manejan. Todo el mundo habla de lo que es inteligencia artificial, pero ¿cuánta gente sabe en realidad qué es la inteligencia artificial? Así, de pronto, de manera didáctica, ¿verdad? Sin muchas complicaciones. ¿Pudieras explicarlo? Porque, por ejemplo, para complicar un poquito más la pregunta, se dice que con la inteligencia artificial hay profesiones que tienen tendencia a desaparecer. Porque no van a hacer falta, porque le van a hacer las computadoras y los robots. ¿Pudieras edificarnos en ese sentido? Sí, con mucho gusto, y es muy oportuno el tema. Lo vamos a dividir en 2 aspectos. Primero el concepto y luego las potenciales implicaciones. Respecto al concepto, es una forma comprensible de entender cómo el hardware, la parte física de la electrónica, los robots, las computadoras, las máquinas, pueden llegar a conclusiones propias. Y eso es un tipo de inteligencia. Y se le llama inteligencia artificial porque no es una inteligencia real. Es una inteligencia creada por medio de un software, a un algoritmo. Esto viene desarrollándose desde un gran científico, Alan Turing, un científico británico, que fue el que primero desarrolló una serie de mecanismos que hacen posible que los software, la esencia de la inteligencia artificial son los software. A eso le llamamos algoritmos. Los algoritmos son un conjunto de instrucciones secuenciales que permiten que un hardware, la computadora por ejemplo, nuestro celular, la parte física es un hardware y tiene una parte intangible que es un software. Entonces se programa para que en función de un conjunto de inputs o de datos pueda procesarlo, compararlo con otras bases de datos y llegar a conclusiones. Eso se llama inteligencia artificial. Y es lo que está muy de boga, por ejemplo, en un chat de interacción que se conoce como ChatGPT. Sí. Es un algoritmo en donde usted introduce texto, le hace preguntas, el software lo que hace que va a una gran base de datos, hace como si fuese el equivalente a lo que nosotros hoy hacemos una búsqueda en Google, referencia esos datos y lo expresa en lenguaje humano, es decir, de forma comprensible, y eso es un ejemplo de lo que es la inteligencia artificial. Sus implicaciones. Hay que entender que toda innovación, todo proceso de sofisticación de la técnica, el concepto de tecnología viene de technique, que no es más que
a ser especializada la técnica y se manifiesta en muchas cosas. La rueda de un vehículo es tecnología, unos espejuelos es tecnología, no solamente es la tecnología electrónica. Entonces, desde el surgimiento de las primeras innovaciones tecnológicas, eso ha impactado la vida del ser humano, cambiando el empleo y las profesiones. Cuando se comenzó a utilizar masivamente en la agricultura, se pronosticaba que iba a acabar con las personas que trabajaban en el área agrícola. Y ciertamente cambió significativamente esto, pero esto dio origen a nuevos tipos de profesiones y a nuevos tipos de abordaje. Lo que tenemos que entender es que el cambio es permanente, como lo dijo Heráclito de Efesio. Todo cambia, todo fluye, nada permanece, pero no para sustituir o aniquilar al ser humano. Yo siento que el éxito y la clave está en la simbiosis, la relación tecnología, inteligencia artificial y ser humano. Eso va a hacer que el ejercicio, por ejemplo, de la medicina sea más efectivo, más oportuno y más profundo. Que el ejercicio del derecho sea más profundo. No creo que la inteligencia artificial sola haga mejor el ejercicio profesional de cualquier rama, como tampoco el ser humano solo hará mejor que la inteligencia artificial el ejercicio de cualquier rama. Sí. La clave está en esa simbiosis. Mencionaste... Te pregunto eso porque yo tengo una niña que teníamos el dilema de mandarla a la universidad a estudiar una carrera, pero entonces estaba asustada y dice, si yo estudio una cosa que ya la inteligencia artificial lo va a hacer sola. Es una buena preocupación de mi sobrina, así que eso es muy certero, pero lo importante es uno lograr sacar el provecho de la inteligencia artificial, incorporarla a su conocimiento profesional, no verlo como una amenaza. Lógicamente, si el ejercicio profesional es de repetición, si usted es un profesional de copy-paste, de buscar en Google y dar respuesta, la inteligencia artificial rápidamente lo va a sustituir. Mencionaste a Alan Turing de 1942, que a través de la máquina Enigma, él logró hacer que su máquina pudiera pensar un poquito más rápido hasta que el cerebro humano. De todos modos, a mí me preocupa muchísimo la cuestión de la inteligencia artificial, porque puede sustituir tantas cosas. Ya hay robots que te friegan, que te lavan y que trapean. Entonces... ¿Tú estás pensando sustituir a alguien en la casa? No, mi esposa no. ¿O tienes miedo de que te sustituyan a ti? Bueno, puede ser también. Si llegan a dar dinero, se promete. Bueno, y mira, te va a decir algo. Puede estar tranquilo porque la inteligencia artificial y los robots no beben. No te van a superar. Genera un cortocircuito. Ahí tranquilo. Ingeniero, por fortuna o por desdicha, yo soy educador. Y el vínculo que se está generando en el tema de educación y el acceso a las tecnologías ha puesto al docente en un dilema muy grande. El aprendizaje se basa en ejercitar las competencias cerebrales. Sin embargo, cuando tú tienes la tecnología, esas competencias se ven muy ligeras y se puede pasar por alto procesos mentales que el niño debe desarrollar. ¿Cómo ve usted primero esa relación aquí? Vamos a aplatanarlo a la República Dominicana. ¿Usted ve al docente dominicano en capacidad de incorporar el uso de las tecnologías de la información y la comunicación para mejorar el trabajo docente? ¿Y qué necesitaría un maestro, una segunda pregunta, para no verse burlado por un estudiante que tienen habilidades porque ellos nacieron en esta tecnología, en este mundo tecnológico, y el docente general es un previo, es un migrante, ¿verdad?, a este mundo tecnológico? ¿Qué debería un docente aprender y dominar para poder convertir estos beneficios de la inteligencia artificial, del ChatGPT, de las tecnologías en sí, en un beneficio para su trabajo y no en un riesgo de verse burlado por un estudiante habilidoso? Sí, es bueno entender que la velocidad en la que se van generando los cambios y las nuevas realidades tecnológicas es más rápida que la velocidad en que nuestras instituciones y el mecanismo del proceso de enseñanza-aprendizaje funciona. Se adapta, sí. Esto lo que significa es que nosotros tenemos un diseño curricular que no está a la par
con la época en la que nos encontramos, pero no es solamente la República Dominicana. Mundial. Esto es un tema del mundo y la pandemia vino a acelerar esa necesidad de apropiación digital. Lo que plantea es cierto, ciertamente no vemos todavía un acoplamiento ideal entre lo que ocurre en el aula, el docente y el estudiante, esos tres actores, y lo que ocurre con las herramientas tecnológicas. Lo que debe de darse es un proceso de cambio de la forma en la que enseñamos y en la que aprendemos. Porque se plantea que el estudiante con la tecnología no saca el mayor provecho de sus capacidades cognitivas, pero esto es porque seguimos en lo mismo. Seguimos invitando al estudiante a la memorización. Hazme un resumen de la independencia nacional y eso es una tarea para esta época. Tú tienes que invitar a pensar, que provocar que se genere esa necesidad analítica, más bien una discusión, una investigación, porque la forma en la que se hacen la tarea todavía hoy es la forma en la época en la que habían pocas bibliotecas, en la que usted estudiaba con un libro, en que tú buscabas en la enciclopedia Cumbre lo que necesitaba el investigar, el Aquiles. Que casi nadie tenía acceso a Wikipedia. Que casi que no existía. No, lo que pasa es que él es millennial. ¿Cuántos años que tú tienes? Este muchacho de los 90, él no sabe que había un mundo antes de Wikipedia y antes del Internet. Claro, entonces ahora el desafío, y ese es un proceso que se irá dando gradual, es ver la tecnología como aliada, como una herramienta, porque cambiando el diseño curricular y la forma en la que se enseña y en la que se aprende, el estudiante tiene que profundizar más. Ahora las tareas tienen que invitar a la introspección, a la reflexión, al debate, a la adaptación, porque hay cosas que ni ChatGPT, ni Wikipedia, ni ningún software responde, que es el entorno cotidiano. A ese joven que estudia en el Carril, que es de la comunidad de Jaina, si tú la tarea la vinculas a su comunidad, ¿cómo tú me comparas lo que fue la Trinitaria, esa iniciativa, esa sociedad secreta y dramática, con lo que se puede hacer en tu barrio? Ustedes pueden hacer una Trinitaria. ¿Cuáles serían las luchas de ustedes en el día de hoy? Tú lo estás invitando a pensar. No es lo mismo de que escribe que era la Trinitaria, él lo busca en Google y lo pega ahí. Eso, hay que cambiar el modelo. Y lee mal el nombre de los... Usted sabe que usted hablaba acerca de la alianza que tiene que existir entre la tecnología y nosotros los humanos, la simbiosis que tiene que existir. Usted sabe que uno a veces se resiste a los cambios. Por ejemplo, yo soy abogado de profesión. Un compañero me facilitó una aplicación ChatGPT legal. Yo lo vi. ¿Qué voy a resolver yo con eso? Que usted sabe que esa resistencia. Y un día yo le estoy preguntando sobre un tema llamado la simulación. Y me dice, escríbelo ahí en la aplicación que yo te voy a facilitar. Mi hermano y yo he puesto, ¿qué es la simulación? Y si ahí a mí no me aparecieron 1000 demandas de simulación, ¿qué era la simulación? La jurisprudencia sobre la simulación, todo ahí yo dije, wow, pero de verdad uno no se puede resistir a los cambios. Uno lo que tiene que ver la inteligencia artificial es como un aliado. Excelente experiencia y anécdota, porque permite que toda la audiencia, no importa a lo que uno se dedique, no importa incluso que uno esté en un empleo informal, no importa que uno sea un estudiante, si enfoca el uso de la tecnología con ese criterio, uno es más efectivo. Porque entonces, cuando tú ibas a preparar tu dispositivo legal, ya tú tenías un marco de referencia más amplio. No es lo mismo tú solo apostar a tu propia memorización que a tener una memoria perfecta y absoluta con más del 90% de los registros legales de la necesidad que tú tenías en ese momento. Entonces, ese es el tipo de apertura. Ahora, hay que agregarle a ese material tu visión, tu estrategia legal, tu propio criterio. Si lo dejas solamente en copiar eso y pegarlo, hay un vacío y queda incompleto el esfuerzo. Sabe que al escuchar con el tema del diseño curricular, el correcto uso de la inteligencia artificial no dejó de preocuparme. Por ejemplo, en esta semana veía en un periódico de publicación nacional el caso que se dio en Estados Unidos de unas niñas de aproximadamente 14 años que fueron expuestas a cierto tipo de pornografía ayudado por la inteligencia artificial. Entonces, cuando uno ve estas cosas, que uno dice, pero caramba, ¿qué es lo que está pasando? Y cómo fueron usados sus rostros y su cuerpo para entonces propagar a nivel ya mundial, porque sabemos que desde que algo cae en las redes, lamentablemente ya no hay un control,
¿hasta qué punto realmente vamos a poder cuidarnos con esta situación? Sí, y estos son software muy complejos que están desafiando el marco jurídico, a propósito de los abogados que hay aquí en este espacio, pero también las realidades de la interacción social. Porque lo que usted plantea es muy correcto, son software que con solamente el rostro de una persona lo pueden adaptar a un video de naturaleza pornográfica o pueden incluso simular el metal de voz de uno y ponerte a decir lo que tú no has dicho. Sí. Es decir, hay múltiples desafíos. Ya los bancos tuvieron que quitar la comprobación de voz. Exacto, eso puede tener ese tipo de implicaciones. Y lo que tenemos que entender es que el mal no está en la inteligencia artificial o en la tecnología, es en el uso que algunos seres humanos le dan. Correcto. Recordemos que el problema no es la tecnología, es el ser humano. Yo siempre hago la analogía que se entiende muy fácil. Veamos la inteligencia artificial o la tecnología como un cuchillo. Con un cuchillo tú preparas un buen filete, tú puedes pelar una fruta, pero puede agredir a un ser humano. Igualmente, con la inteligencia artificial tú puedes transformar la educación, puedes ser más efectivo como profesional, pero hay personas, conocedores del software, que hacen una aplicación de la inteligencia artificial para difamar. ¿Qué se recomienda ahí? Cada vez ser más cauto con el contenido digital que compartimos. Eso de estar compartiendo más información de la cuenta, haciendo videos que no necesariamente lo manejamos en un ambiente privado, puede terminar en ese tipo de implicaciones. Y también se van desarrollando software de comprobación que hacen posible identificar cuando es una creación de la inteligencia artificial y hay una lucha constante entre el delito, el mal uso y el combatir ese tipo de prácticas. Mire, ingeniero, me he dado cuenta, ahora que usted habló, y analizando un poquito, ahora que usted habló del siglo pasado, que la tecnología en los últimos 70 años ha avanzado mucho más que en los 2000 años que nosotros tuvimos antes de que llegara al momento actual. Entonces, la aparición del microchip fue uno de los elementos más importantes. Bueno, eso fue que llevó el hombre a la luna en el año 1969. Y muchísimas cosas se han conseguido más a través de eso. ¿Usted cree que el hombre en 70 años hubiera sido capaz de lograr todo esto? A no ser que alguien por ahí vino y le dijo, miren, ustedes tienen que hacer esta cosa tal como es. Dígase extraterrestre. ¿Qué usted piensa de eso? No. Bueno, vale la pregunta y es interesante, pero hay que separar dos cosas. Vamos a decir, la segunda cosa que le voy a responder es la posibilidad de vida extraterrestre. Y la primera, si el ser humano pudo con su propia introspección llegar hasta ahí. Y la respuesta es que sí, porque está confirmado el proceso por medio del cual eso se dio. Esa época que usted describe como la época de los microprocesadores, que es la era del silicio, la era de la microelectrónica, que tuvo su origen en el Valle del Silicio, en California, en el Silicon Valley. De ahí salieron las principales empresas de microprocesadores y ciertamente es el gran cambio hacia la era electrónica, de la miniaturización, la que hizo posible la aparición de los teléfonos inteligentes, el lanzamiento de satélites, la llegada del hombre a la luna. Pero está bien documentado de que todo esto ha sido el resultado de más de tal vez 600, 400 años, si surgimos desde el momento de las primeras pruebas y error, ¿verdad? Desde lo más rústico hasta lo más sofisticado, el ser humano ha logrado hacer esto. No hay evidencia y no tiene consistencia con lo que hasta ahora se ha documentado, que ninguna vida extraterrestre fue la que dio instrucciones para esto. Ahora, respecto a la vida extraterrestre, en un universo tan inmenso, en donde el planeta en el que vivimos, esa roca extraña, es uno de miles de millones de planetas. La galaxia de la que nosotros formamos parte es una de miles de millones de galaxias. Es como si fuera que el planeta nuestro es un grano de arena en una playa llena de granos de arena. Entonces, hay reales posibilidades de vida en otros sistemas solares de exoplanetas. Sin embargo, la distancia entre esos planetas y nosotros es tanta que la vida biológica como la conocemos no tiene la capacidad de poder llegar, porque esos son planetas que están, para que tengan una idea,
a 200 millones de años viajando a la velocidad de la luz. Calcule. Entonces el ser humano no llega ni a 100 años. ¿Y cómo usted No, va? ¿qué Entonces es pasa? un viaje muy difícil. Pero yo entiendo que sin dudas hay, y para mí, y no es solamente un criterio mío científico, abundante vida, probablemente igual de inteligente o más, pero si es como la conocemos, con nuestras características biológicas, todavía no hemos podido establecer No algún hay tipo elemento de contacto. juicio para eso. Por probabilidad estadística, sí. ¿verdad? Debe haber. Vamos a hacer una cosa, vamos a ver los mensajes que nos ponen aquí en el chat. Sí. Eulalia Reyes, buenas noches. Ey, un mi saludo amiga. especial. Saludos para Eulalia, sí. Alonso y Gerson Luna. ¿Y ustedes son líderes? No, pero Para ti ella no, dice que para sí. ti No. Eulalia, Hay bien, que- Eulalia. ella es buena gente, ella es buena Ana gente. Virginia Morre, buenas noches desde Florida, bendiciones. Oye, Donato Sosa, Amigo el día de mío. tecnología, excelente, un saludo para Edgar Morrison. Gracias. Rincón CBS dice un joven valioso. ey. Y Ana Virginia Morre, Donato Sosa, Rincón CBS. ¿Y cuántas veces escribieron esa gente? Está viendo mucha. Es que le está. Oye, replicaron mucho. Pero mira, yo quería Morrison, hacer preguntas y me quedé oyendo las ajenas. Entonces es como que yo creo que él hace tecnología con poesía, porque yo me dormí oyendo cada respuesta. Se me olvidaba lo que iba a preguntar. el hombre Entonces ahora yo tiene- tengo que resetear. El hombre tiene un discurso Sí, encantador suena. de serpiente. Pero mira, una cosa que él otro lo dijo, no le preguntaste, ¿por qué la lapicita? ¿De qué manera el lápiz puede utilizar la tecnología? Por Dios. Oh, pero Es una locura. Pero eso es un lado, ya en serio. Morrison, mira, hay una situación que se dio ahí con un muchacho que te le digo de los semáforos, la cosa, que le dijo a Alicia de que uno Tú hablas de Hochi Gómez, por Dios. ese mismo. del Que Intran. Alicia y unos correos de la primera dama, ¿cómo fue que dijeron que la tecnología? El hackeo y el hackeo y todas esas cosas. ¿Cuál es el escenario que se da y cómo este tipo tiene esas habilidades? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo se burla así de pronto? Tú lo Bueno. estás dando, por cierto. Bueno, en realidad, como hablábamos, la aplicación de la tecnología tiene muchos matices. Y uno de sus matices es la posibilidad de monitoreo, de interceptación, que son iniciativas que se han desarrollado para combatir el crimen, el delito. Esa es la razón. La privacidad absoluta no es conveniente porque con privacidad absoluta los terroristas pueden hacer coordinaciones de actos que afecten a la colectividad o el delito puede articularse. Entonces la autoridad necesita de mecanismos por medio de los cuales se pueda saber lo que nosotros hablamos y hacemos por nuestros dispositivos. A veces estos mecanismos, usualmente Israel es un país altamente innovador y que ha logrado desarrollar software de gran efectividad como el Pegasus, que es el que actualmente Peligroso. tiene un gran impacto, y su propósito es para combatir ese tipo de prácticas, pero puede utilizarse y en algunos casos se usa con otros propósitos, y ese es el reto, tratar de mantener el uso de ese tipo de prácticas sin que invada la privacidad de las personas y sin que viole la normativa legal, porque hay que tratar de apegarse a las buenas prácticas. ¿Qué tan brillantes son los hackers aquí en la República Dominicana? ¿Qué tan avanzados están? Yo pienso que no tanto, porque como dice una expresión popular, yo vi que usted mencionó al lápiz y le gusta siempre el enfoque popular, según el maco la pedra. Sí. Eso significa que como nosotros como sociedad no tenemos esa gran industria tecnológica, es proporcional las carencias que tenemos en cuanto a hackers. Sí hay grandes profesionales, grandes desarrolladores, sobre todo más hackers éticos, que es como se conocen aquellos que hacen pruebas de estresar sistemas informáticos con propósito de seguridad de la información. Pero no tiene ese avance. Eso más ocurre, por ejemplo, en Estados Unidos, en países del primer mundo, Israel y otras latitudes, pero en nuestro país están dadas todas las condiciones para, si elevamos el nivel educativo y logramos grandes niveles de programación, que eso es lo que esto requiere, se pueda llegar a ese alto nivel de hackeo. Positivo. Déjeme pedirle que me aclare un término que mencionó ahí, porque Está bien, pero perdóneme que yo voy a ser oportunista aquí. hágalo. No, él va de abuso porque él es familia, entonces. No, lo que pasa es que quiero ser oportunista en el entendido de que sabemos que Edgar Morrison es una autoridad en cuestiones tecnológicas. Sí. Y aquí hay cerebros brillantes. Aquí hay jóvenes muy buenos en tecnología. Entonces, ¿por qué esos conocimientos, esa habilidad y ese talento que tienen para la tecnología no la usan como el ingeniero Morrison en vez de ponerse a hacer diablura ahí afuera, que luego lo meten en lío y van a caer preso?
Bueno, porque son jóvenes brillantes, hay que entender eso. Lo que se meten en esa locura son jóvenes brillantes, porque no es cualquier loco viejo que se va a meter a hacer esas cosas. Entonces, la capacidad, el talento, dice la Biblia, tú puedes usarlo para el bien. Sí, ese albedrío. Sí, mira lo tranquilo que se ve ese muchacho ahí sentado. Morrison dijo algo muy interesante, según el Marco, la pedrada. Sí. Usted lo decodificó, hablé en el lenguaje nuestro, el literario. Sí. Yo tengo una pregunta, Morrison. Usted sabe que antes a mí me vendían un paquete 5G. Sí. Luego yo vi unas declaraciones de usted que usted establecía que en República Dominicana no existía ni el 4G en aquel momento, sí, ni el 5G. Ahora me lo están vendiendo de nuevo. Ya hay la capacidad de República Dominicana de producir el internet 5G. Pero agrégale sí, a esa pregunta, vamos a agregarle el hecho de que hay gente que dicen que esa tecnología podía dañar la salud de nosotros los humanos. De acuerdo. Respecto a las G son generaciones. G viene de generaciones. 5G, la quinta generación. Desde el surgimiento de los dispositivos móviles o celulares hasta nuestra época, hemos pasado por 5 generaciones, desde la era análoga, la digital, el ancho de banda con datos móviles, etcétera. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que la necesidad mercadológica de los grandes fabricantes de dispositivos de telecomunicaciones y de las operadoras telefónicas ha estado más rápida que el desarrollo real práctico del deployment o la inversión en antenas que hay que hacer para lograr esos estándares de velocidad. Entonces se han utilizado jergas que no se corresponden con los rangos de velocidad práctico promedio en el país. Pueden existir zonas muy puntuales en donde se logren esos picos de velocidad en algunas horas, pero todavía en cuanto a la cobertura nacional y a lo que los estándares internacionales plantean como el promedio masivo de velocidad, esto no se ha logrado del todo en la República Dominicana. Ahí entonces no he tenido la oportunidad de revisar en los últimos 5 o 6 meses las más recientes estadísticas, pero el órgano regulador, que de conformidad a la Ley General de Telecomunicaciones es el Indotel, debe de hacer una auditoría, unos driving tests, en donde se prueba la velocidad y se trata de lograr que la empresa prestadora no haga lo que se conoce como publicidad engañosa, sino que lo que ofrece sea lo que se está brindando. O sea, no está engañando. Eso habrá que evaluarlo. Sí. En el momento en que hablamos el tema no se correspondía la velocidad medida respecto a la que se brindaba. Una forma individual es que nosotros podemos hacer un test de velocidad en nuestro teléfono y podemos verificar cuáles son la cantidad de giga de ancho de banda que se debe de lograr en 5G. Porque a veces se dice, bueno, tú tienes 5G, pero por ejemplo en Jaina tal vez hay una sola antena 5G, pero las otras 25 son de tercera, de 3.5, 4G. Sí. Entonces, tú mercadológicamente puedes decir, bueno, yo te lo estoy ofreciendo, pero tú no tienes siempre cobertura 5G. Exacto. Hay una serie de detalles que hay que cuidar respecto al daño o no a la salud. Las ondas electromagnéticas, que es el medio por el cual se transmite la información, es lo que se llama inalámbrico, pero inalámbrico no significa que no hay nada, hay algo. Sí. Así como por un cable en el pasado, en la era del telégrafo o de los teléfonos en nuestra casa, se transmitía una comunicación, ahora el campo electromagnético, un rango de frecuencia, es la portadora que lleva esa información. Esa frecuencia es la misma, por ejemplo, que utilizan los microondas, que es algo que tú no ves, pero te puede cocinar. Sí. Entonces, le hago la analogía para que entendamos que ahora mismo, aunque no lo veamos, estamos llenos de ondas. ¿Qué es lo que ocurre? Que se han hecho estudios en donde hay rangos de potencia y de frecuencia de esas ondas que son los que se ha determinado que no le hacen daño al ser humano. Y los rangos que se utilizan para las redes móviles, hasta ahora la Federal Communication Commission, que es el órgano en Estados Unidos líder en esto, que es a través del cual nosotros nos guiamos, ha establecido que esos niveles de frecuencia no son dañinos para la salud humana y eso está documentado. Creo que Tesla él mismo se utilizó para él demostrar que lo que él hacía, porque esto es tecnología de Tesla también. Nikola Tesla, sí, que hizo... Yo pensaba que no lo
de Tú Tesla. estás es que este millennial... El dueño de Tesla. ¿cómo no, que ese se llama? Elon Musk. Elon Musk. Porque Nikola Tesla es el nombre de la marca de vehículos, pero es en honor a Nikola Tesla. Nikola Yo, Tesla. mire, yo veo que usted hizo su tarea. Hizo su tarea. Óigame, Oh. usted ha planteado una serie de temas neurálgicos. Tira una Bueno, pantalla ahí. para terminar, Tesla él mismo se puso como experimento y agarró dos cables y se puso energía eléctrica para demostrar que la energía alterna, que es la de él, ¿no, verdad? Exacto. Y no la corriente de Edison. Estaba la que- corriente directa y la corriente alterna, una pugna a ver cuál era la que se iba a utilizar como estándar. Tesla- Sí, porque, Oye, porque yo vi eso, la, pero la- fue lo la- que hizo Vlad. la corriente eléctrica de Edison mató a un niño una vez y la querían descalificar. Y Tesla dijo, pero la mía no mata a nadie. Sí, sí. Y Y fue una lucha comercial, es cierto. Y de Oh, ser, pero y de claro, ser sí, por ellos, él... ellos terminaron enemigos. O sea, Sí. Tesla- es cierto que el bombillo LED se inventó primero que el incandescente. Bueno, la prueba real, Sí. por medio a esa gran innovación de Tomás Alva Edison, el mago de Menlo Park, lo que primero se comercializó y se hizo público fue encontrar el filamento que con la circulación de la corriente generara esa incandescencia Sí. o esa iluminación, Sí. que fue lo que después fue la bombilla incandescente. En realidad fue lo incandescente, luego ya vinieron otros desarrollos eléctricos Sí. para lograr diodos, porque Diodos, los sí. diodos son más de la era electrónica. Sí, exacto. Porque ya las luz LED es Sí. de Light Emission Diode, que LED. son diodos de emisión de luz Sí. y tienen menos consumo eléctrico, además disipan menos calor. Sí. Bueno, aquí ya estamos bregando contra el tiempo. Entonces, ¿Eso significa que se acabó? No, yo quiero no, una, todavía no. yo quiero una de Sa- cierre. sa- Pero yo sa- pensaba que sabía estábamos calentando el brazo, iba- que esto iba a era agotar. la antesala. si no se acabó, se está acabando. Miren, ¿cómo ustedes quieren que uno no sea presumido cuando tenemos el privilegio Ay. de tener aquí entre nosotros invitados como el ingeniero De que pregúntale a mí. Ezequiel Morrison? La verdad que para nosotros Morrison ha sido un gran placer, un gran honor. Y finalmente, los micrófonos son suyos. Si usted quiere mandarle una última situación, un último mensaje a nuestra teleaudiencia que se está dando este banquete de tenerlo a usted aquí y analizando la cosa. No, yo primero quiero agradecer tantos gestos de afecto y tú, Franklin, que eres un hermano, más que un cuñado, muchos años de mucha cercanía. También tengo mucha admiración y respeto por toda tu trayectoria, extensivo a todo el equipo. Primero decirle a ustedes que sigan haciendo este trabajo. Ustedes son dignos representantes de su comunidad y una excelente representación bien diversa, comunicación, literatura, derecho, el tema magisterial. Es decir, cada uno de ustedes encarna un sentido de superación de esta demarcación y eso es positivo. Y a la audiencia que nos ve, que no perdamos la fe en el futuro, que con preparación, con esfuerzo, uno puede abrirse caminos y uno puede lograr transformar su vida, que la clave es marcar la diferencia. No hay gloria sin sacrificio y lo que a veces luce que no da resultado es lo que más resultado da. A veces que ¿qué tanto tú lees? Que tú si eres palomo, que por qué tú estás leyendo tanto, que por qué tú te aprendes poesía. Eso cambia la forma en la que tú ves el mundo, en la que tú ves la vida Amplía y realmente te reorienta. Así que a todo el que nos ve, que apueste a la educación, el conocimiento, aunque uno a veces no lo vea, es lo que va a abrir esas grandes oportunidades y esas puertas. Así que muy agradecido y espero que pronto volvamos a reencontrarnos en una conversación tan amena Sí, como sí, esta. sí, 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 Yo espero que sí. definitivamente. Con esa y este aplauso de nosotros, despedimos al ingeniero Muchas gracias. y muchas de gracias. que Esto no fue una Morrison. entrevista. Ingeniero, Vamos, de verdad, vamos, vamos. Muchas gracias. Muy agradecido. Gracias. Se Muy fue. agradecido. Miki, Se fue. se fue. Wow. Sí. Seguro. ¿No te quieres ir? Tú te estás viendo dónde va. Cuidado con lo que compartes en línea. Darlo todo cuesta. Infórmate y protégete de la violencia en línea. UNICEF. Encuentra más información en unicef.org/República Dominicana. /Darlo todo cuesta. Analizando la cosa.